Éxodo capítulo 25, el Señor le habla nuevamente a Moisés y le dice que de los israelitas tienen que tomar una ofrenda para él. Deben hacer esta ofrenda según el Señor les mueva en su corazón a hacerlo, y de esta ofrenda deberán llevar lo más precioso, que era oro, plata, bronce, púrpura, escarlata, etcétera. Muchas cosas que eran muy valiosas. ¿Por qué? Porque se trataba para hacer el santuario, o sea, el lugar donde el Señor iba a habitar entre ellos. Y tenía que hacerlo Moisés tal como Dios le iba a mostrar. Cada detalle del diseño que él le iba a mostrar es como ellos tenían que hacerlo. Luego le pide que haga un arca de madera de acacia y empieza a dar toda la descripción muy detallada de cómo tendría que hacerla. Y también luego pide que se haga un propiciatorio de oro puro en el verso 17, y también va diciendo todo el detalle que iba a haber en ese propiciatorio, incluyendo un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo, los cuales iban a ilustrar el estar ahí en la presencia de Dios. Nos dice el verso 21: pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrá el testimonio que yo te daré. Ahí me encontraré contigo, y sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que ha de darte por mandamiento para los israelitas. Luego le dice que tiene que hacer una mesa de madera de acacia, en donde se le da nuevamente todo el detalle el cual Moisés tenía que seguir. También señala aquí que tenían que hacer todas las fuentes, las vasijas, los jarros, los tazones, todo debía hacerse de oro delante de la presencia de Dios. Y nos dice el verso 30: y pondrá sobre la mesa del pan de la presencia perpetuamente delante de mí. El verso 31 continúa señalando que debe hacerse un candelabro de oro puro, dando todo el detalle sobre eso. Y también el verso 37 nos señala acerca de que debe haber 7 lámparas encendidas, y estas lámparas deben alumbrar en ciertos lugares. Y termina diciendo el verso 40: mira que hagas según el diseño que ha sido mostrado en el monte. Podemos ver entonces en este capítulo que hay muchos detalles acerca de cómo iba a comenzar la construcción, ¿cierto?, del tabernáculo y los elementos del tabernáculo. Lo primero que tenemos que pensar aquí para aplicar y meditar acerca de este capítulo es que el libro o el autor de Hebreos nos señala siempre que todas estas cosas, todas las cosas del antiguo pacto, son sombra de lo que iba a venir, o sea, de lo verdadero. Por tanto, cada uno de estos elementos de alguna u otra manera apuntan a lo real, apuntan a Cristo. Cristo es lo real, la sustancia real. La sombra eran las cosas que estaban aquí, pero que apuntaban a algo esencial, que era Cristo. Podemos ver, por ejemplo, si pensamos en lo primero que manda Dios aquí a decirles, que el pueblo tenía que dar, tenía que ofrendar. Y fíjense que Él dice que de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. O sea, tenían que dar una ofrenda voluntaria, de corazón al Señor. Y si uno recuerda en la segunda carta de Corintios, el capítulo 9, versículo 7, Pablo le dice a los corintios lo mismo, que quien va a dar, que lo haga de corazón, con alegría, como propuso en su corazón, porque Dios ama que al dador alegre. O sea, cuando nosotros damos algo a Dios y lo hacemos de corazón, lo hacemos con un corazón verdaderamente determinado, con el deseo de alabar, de agradecer, de exaltar el nombre de Dios. No hay una obligación que lo haga, sino que es el agradecimiento que brota en nuestro corazón. Hermano, ¿hay agradecimiento en tu corazón? ¿Hay verdadero deseo de alabar y exaltar a Dios? Entonces das sin ningún problema. Puedes ofrendar al Señor sin ningún problema, porque tu corazón está tan lleno de agradecimiento y alegría a tu Señor, que murió en la cruz por tus pecados, que se sacrificó en tu lugar y que ahora tienes vida gracias a Él, que no hay otra forma más que ofrendar y darle las gracias de esta manera. También podemos meditar en otro elemento que es muy interesante aquí, que es la mesa que habla, la mesa del pan de la presencia, que es como nos dice este capítulo, y nos indica que en el verso 30: y pondrá sobre el
sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Esta mesa indica algo, indica comunión con Dios. Indica que el pueblo podía tener esta comunión con el Señor. Y si nos vamos al nuevo pacto podemos observar esto mismo. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa de la cena del Señor y recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo que estamos haciendo es tener comunión con los santos, o sea, con los cristianos, y también tenemos comunión con el Señor. Y eso es posible porque el pan de vida se hizo hombre, porque Cristo se hizo carne, porque nosotros comemos de su carne y bebemos de su sangre, y nosotros tenemos comunión con el Señor, tenemos comunión con Él. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en nosotros. Piense por un momento en esto. Usted no tenía comunión con Dios, usted era enemigo de Dios, usted vivía lejos de la presencia de Dios. Sin embargo, por medio de lo que Cristo hizo hay un puente, ese puente que nos permite la comunión, que nos permite el acercamiento, que nos permite ser parte de este reino y sentarnos a la mesa junto a nuestro Rey soberano. ¿No es increíble? ¿No es sorprendente ver cómo tenemos comunión con el Señor por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y también hay otro elemento muy interesante al final, cuando pide que hayan 7 lámparas, y estas lámparas o candelabros tenían que usarse en el templo de muchas maneras y tenían que mantenerse encendidas para mostrar y para realizar todos los actos que tenían que hacerse ahí. Y esto nos recuerda esta ilustración que el Señor usó y que sin duda era muy fácil de observar en el mundo antiguo, donde no había electricidad, que se prendían candelabros en la noche y alumbraban. Y uno entendía inmediatamente cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Entendíamos inmediatamente cuando habla de que nosotros como luz del mundo no podemos escondernos porque tenemos que alumbrar. Y Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Y por eso podemos entender que por medio de Cristo nosotros hemos obtenido la luz, tenemos claridad, podemos ver, podemos caminar en luz. En tu luz veremos la luz, nos dice un salmista. Podemos vivir bajo la luz. Pero cuando estamos en pecado andamos en tinieblas. Un lenguaje muy conocido en la Escritura: andar en tinieblas, caminar en tinieblas, ir constantemente en tinieblas. Pero cuando estamos en luz, en Cristo, caminamos en luz, vemos y podemos contemplar la hermosura de toda la realidad y podemos ver la gloriosa verdad del Evangelio iluminando todo y alejando el pecado. Hermano, tú vives en la luz, tú te deleitas en la luz, tú vives como hijo de la luz. ¿Estás glorificando a Dios siendo luz del mundo y con tus buenas obras que todos los ven glorifican al Padre que está en los cielos? ¿O vives en las tinieblas? Vives alejado de la luz, como los hombres que odian la luz porque saben que exponen sus hechos, como los hombres que aborrecen la verdad del Evangelio porque saben que el Evangelio les confronta. ¿Vives en la luz confiando en la obra de Jesucristo o vives en el pecado? Que el Señor les bendiga.